Las ponencias magistrales de este Congreso, invitamos al magíster Hernán Reyes, consejero del Consejo de Regulación de la Información y la Comunicación, quien esta mañana nos hablará sobre el panorama regulatorio del sector de la comunicación en el Ecuador. Buenos días, muchas gracias a nombre del Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación y en el mío personal por la amable invitación a participar en este importante evento. Yo voy a reflexionar durante unos minutos sobre cómo los derechos y la regulación de la comunicación significan uno de los retos más importantes para democratizar y ciudadanizar el país. Resulta más que inobjetable en el momento actual que información, comunicación y democracia constituyen y conforman una tríada inseparable. No puede haber democracia sin el ejercicio pleno de los derechos de igualdad, de libertad y de participación. Y no puede haber ese pleno ejercicio de derechos sin una ciudadanía bien informada, cohesionada y con capacidad no solamente de tomar decisiones, sino de relacionarse entre sí en el espacio de lo público. Sin embargo, este deber ser aparece como fuertemente afectado en su realización en las sociedades contemporáneas, donde el campo de la información y la comunicación se ha visto fuertemente desnaturalizado por los procesos técnicos de la manipulación de masas, por el mandato persuasivo y banalizado de los espejismos publicitario y propagandístico, por la escenificación vaciada de la vivencia, procesos que no tienen otra servidumbre que hacia el dinero del poder y el poder del dinero, lo que ha devenido en la aparición, como dice algún filósofo, de una conciencia envilecida por el miedo y de un pensamiento condenado a la indigencia y a la autocensura, no solo en el espacio mediático, sino también en el ámbito más general de actuación de la ciudadanía. Ante esta penosa constatación, solamente la lucha por una sociedad más humana y justa puede restaurar las potencias de la información y la comunicación, es decir, su aporte para la vigencia de los derechos y la libertad de expresión y opinión, la libertad de prensa, el libre acceso a la información y a las tecnologías que tienen ese fin. Ya son muchas y muy significativas las lúcidas voces de quienes de alguna manera han planteado y han alertado sobre la mercantilización de la información y la comunicación, que se han convertido en un espacio que en vez de servir al interés general, en una esfera dominada por el espíritu sumiso al lucro y a la rentabilidad, así como a los estrechos intereses privados y particulares. Como bien enfatizan González y Rodríguez, por ejemplo, entre otros, la mercantilización de los medios de comunicación genera reificación en los contenidos. Ya hemos visto en la intervención anterior, inclusive datos estadísticos sobre aquello. No solamente sobre contenidos, también reifica audiencias y reifica el trabajo que hacen quienes laboran en los medios. A lo que se debe agregar que la mercantilización no se percibe como un proceso de poder, sino como el orden natural de las cosas, el sentido común, la realidad dada por sentada en la vida social. Más grave aún, son los propios implicados, los medios privados, quienes se encargan de reproducir ese imaginario. Ahora bien, incluso los más acerbos opositores a este gobierno y críticos de la ley de comunicación, aquellos que durante 4 años pugnaron por evitar que se apruebe esta ley en el país, aceptan que el periodismo existe para tratar los temas de interés público, pero se niegan a responder una simple pregunta: ¿qué sucede cuando los medios de comunicación son tan libres, entre comillas, que sustituyen interés público por interés económico? Sí hay quienes se arriesgan a reconocer con realismo el problema. Para Kovacs y Rosenthal, que son dos verdaderos gurúes del periodismo norteamericano, no se les puede acusar de ninguna manera de ser comunistas, sino más bien pensadores liberales, existe un nuevo peligro que el periodismo independiente
quede desleído en el disolvente de la comunicación comercial y de la autopromoción sinérgica. Aquí se puede apreciar con claridad el choque de fondo entre la comunicación y el periodismo al servicio de un interés superior, el público, versus la pura e irracional lógica del mercado al servicio del interés comercial y de la propia empresa mediática. Nuevamente reitero la pregunta: ¿qué sucede cuando los medios de comunicación son tan libres que sustituyen interés público por interés económico? La respuesta es obvia. Hay la necesidad de que la sociedad de los ciudadanos, es decir, la sociedad democrática, el demos, intervenga y genere un marco que posibilite la corrección de esa tendencia desnaturalizadora que afecta a la información y a la comunicación y por ende a los derechos ciudadanos. Y eso nos lleva al propósito principal del periodismo, que es decir la verdad para que la gente tenga la información que necesita para poder ser soberana. Y tiene como rasgos fundamentales la función democrática del periodismo y la misión informativa y pública. Nuevamente estoy citando a Kovács y a Rosenthal. Todo lo anterior refuerza la idea felizmente dominante, aún entre muchos periodistas y comunicadores sociales honestos ante su trabajo, de que el periodismo es una prestación de un servicio a los ciudadanos y que solo a estos les debe lealtad. Es decir, si el compromiso de los informadores es con la veracidad y el interés público, tal como reza en la Constitución ecuatoriana, el de los gobiernos, los medios y las empresas de comunicación es con el servicio para con la gente y con los ciudadanos. En el caso de la democracia moderna, esa intervención se da mediante la voluntad del soberano, el pueblo, que es quien decide y utiliza la acción del Estado y la construcción y aplicación de la ley, ambas con una sola finalidad: el ejercicio real de los derechos humanos. Así, en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, no se hace sino recoger esa lucha por reequilibrar una esfera tan importante que se torna desnaturalizada por la lógica concentradora, individualista y privatizadora del capitalismo. Y sobre la base del artículo referido al derecho a la información, se amplía paulatinamente el campo de la normativa en esta materia. Luego vendrá el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU del 66, en sus artículos 19 y 20, la Convención de los Derechos Políticos de Naciones Unidas en el 66, en su artículo 13 y 17, y más recientemente la Declaración de la Promoción de la Diversidad de los Medios en el 2007. En todos ellos se enfatiza y precisa el rol del Estado como garante de los derechos a la comunicación. Hay un nuevo paradigma de regulación frente al libre mercado de ideas. Este momento en el Ecuador, el nuevo paradigma acerca del rol del Estado rompe con la visión tradicionalista anterior de corte liberal, que asumía mecánica e indebidamente que el Estado es el enemigo natural de la libertad y que era la presuposición sobre la que se basaba la noción de que el derecho a la libertad de expresión era un derecho individual, alejado de la autonomía colectiva y desligado de su valor social. Desde este nuevo paradigma en plena aplicación en el Ecuador, por un lado en la Constitución de Montecristi se recoge como derechos de última generación los derechos de información y comunicación, y en la Ley Orgánica de Comunicación se tiene como espíritu democrático la posibilidad de ejercer realmente esos derechos, así como llave para el derecho, para el ejercicio de los demás derechos ciudadanos, y finalmente en el plan del buen vivir, es decir, en los planes nacionales aplicados desde el 2007 al 2017. Desde un enfoque de derechos, de igualdad, libertad y participación, la Ley de Comunicación ecuatoriana tiene dos ejes fundamentales. Por un lado, la que busca desconcentrar el sistema de medios mediante la redistribución equitativa de frecuencias, hasta llegar a lo que ya se mencionó, una repartición tripartita con una fuerte presencia de medios comunitarios y públicos. Por otro lado, la ley tiene como propósito contribuir al mejoramiento en la calidad de los contenidos sin ningún tipo de censura previa y con responsabilidad ulterior, mediante la erradicación de los contenidos discriminatorios y violentos,
la prevalencia de contenidos informativos, culturales, educativos y formativos, el ejercicio del derecho ciudadano a la réplica y a la rectificación, la incorporación de contenidos interculturales y de la producción audiovisual, musical y publicitaria realizada en el país en la programación y contenidos de los medios ecuatorianos. ¿Cómo hacer una regulación efectiva? No solamente es la aplicación a nivel nacional de este nuevo marco normativo, sino es el desafío de poder articular a nivel regional y de concretar la apuesta realizada en el país. Ha sido un proceso difícil la aplicación de la ley de comunicación. Ha merecido primero el esfuerzo enorme de levantar una institucionalidad inexistente que se materializa en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y la Comunicación y en la creación de la Superintendencia de Información y Comunicación, instancias autónomas entre sí, pero finalmente articuladas con un propósito común: aplicar de manera adecuada la Ley Orgánica de Comunicación. En segundo lugar, la agenda regulatoria ha implicado un proceso de emisión de reglamentos y resoluciones, incluidas también una serie de exhortos al país por parte del CORDICOM, que arranca con la propia elaboración del Reglamento General a la Ley en la versión preliminar a pedido del propio Ejecutivo, y de 11 reglamentos adicionales, entre los que se pueden resaltar aquel que reglamenta el funcionamiento de los defensores de audiencias y lectores, el del registro de medios, el que precisa la aplicación del mandato legal de difundir el 5% de contenidos interculturales, aquel referido a la publicidad dirigida o con la participación de niños, niñas y adolescentes, entre otros. Hay el reglamento relacionado con la medición de la sintonía televisiva, el que posibilita la conversión de medios privados en medios comunitarios, el que establece parámetros técnicos para la definición de audiencias, franjas horarias, clasificación de programación y calificación de contenidos, incluidos los publicitarios, el reglamento de difusión de tiraje de medios de comunicación, que es un importante elemento de apoyo al trabajo de la superintendencia, el de calificación del proyecto comunicacional para poder efectivamente redistribuir equitativamente las frecuencias con una finalidad democrática y ciudadana. Más recientemente, la aplicación de contenidos interculturales reglamentado, que ha sido efectivamente un hito en el país. Si ustedes revisan los medios de comunicación, sobre todo impresos, escuchan muchos medios radiales, van a ver cómo, como ya se dijo en la intervención anterior, de lo que no existía absolutamente nada, de la casi total invisibilización de la presencia y representación de pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montubios, ahora en cambio ya tenemos incipientemente por parte de muchos medios de comunicación la incorporación de contenidos de este tipo. Esto es el pago de una deuda histórica que tenía el Ecuador, no solamente porque en el artículo 1 de la Constitución de Montecristi se dice que el Estado ecuatoriano es, entre otras cosas, un Estado intercultural, sino porque la interculturalidad es un principio básico para que nos podamos entender entre los ecuatorianos sin menoscabar la presencia y el acumulado histórico que tienen esos pueblos y nacionalidades. Finalmente, en el campo de las políticas públicas, las instituciones creadas con la Ley de Comunicación han planteado varias líneas estratégicas para poder permitir la participación de la ciudadanía en este proceso. Yo soy un convencido que por más esfuerzos que haga el Estado y sus instituciones, por mejor ley que tengamos en el Ecuador, ley que evidentemente aparece a la vanguardia a nivel latinoamericano y en algunos casos a nivel mundial, si es que no hay una decidida y plena participación de la ciudadanía en estos procesos, no va a existir la posibilidad de darle sustentabilidad a los cambios estructurales que se están planteando con ese marco normativo y con la aplicación de esas políticas públicas. Es necesario, como desafío pendiente, articular de manera adecuada el Sistema Nacional de Comunicación. El CORDICOM es, por ley,
el eje, la institución que articula ese Sistema Nacional de Comunicación, a cuyos actores, sobre todo los medios de comunicación, hemos venido dando asistencia técnica durante todos estos meses. Es necesaria la participación activa de las universidades y de los gremios también que practican la comunicación, de los gremios de periodistas y comunicadores. El Cordicom ha venido trabajando un sinnúmero de informes técnicos donde no se ha hecho otra cosa que aplicar lo que nosotros, al menos en el caso personal, con casi 20 años de docencia universitaria, hemos enseñado en las aulas a nivel de cómo entender las prácticas de la comunicación y de cómo aplicar los principios deontológicos a esas prácticas de la comunicación. Y sin embargo, todavía hay un estruendoso silencio por parte de organizaciones ciudadanas, por parte del mundo de la academia, cuando nosotros hemos, en el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación, a través de los informes técnicos jurídicos, contribuido a la erradicación de contenidos que desde el entretenimiento, desde lo informativo y desde la opinión han menoscabado y a veces anulado derechos de colectivos ecuatorianos. Esa es la deuda pendiente y el desafío futuro de la Ley Orgánica de Comunicación y del trabajo de las instituciones que tenemos que cumplir con su aplicación. Es absolutamente necesario que haya una aplicación de un plan estratégico para la redistribución de frecuencias. Es necesario mejorar la articulación interinstitucional entre el Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información, la Superintendencia de Información y Comunicación, la Autoridad de Telecomunicaciones, para sin más dilaciones proceder al llamado a concurso para medios comunitarios en este país. Si es que no hay un llamado inmediato a concurso para medios comunitarios que tenga también una base en la motivación y el estímulo a través de medidas de acción afirmativas de carácter estratégico por parte de una serie de instituciones del Estado, donde deben prioritariamente intervenir el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, instituciones que tienen a su cargo la economía popular y solidaria, y aquellas instituciones que nos debemos a la aplicación de la Ley de Comunicación, no se va a poder cumplir de manera inmediata ni a mediano plazo el espíritu fundamental de la Ley Orgánica de Comunicación, y no se va a permitir dar voz a aquellos que no han tenido voz en el espectro comunicacional del Ecuador. Si es que no hay esa tarea articulada, esa voluntad política absoluta por parte de estas instituciones, ese desafío va a tardar en cumplirse y no vamos a llevar adelante el deseo, el sueño y la utopía de creer que en este país, en el Ecuador, otra comunicación ha sido, es y será posible. Muchas gracias por su atención.